Segunda parte de la Santísima Inquisición. En la primera exposición omití muchos puntos de los cuales voy a recalcar ahora. Uno de los puntos principales que yo omití es el método que seguían para poder acusar a una persona, que en concreto eran tres: per accusationem, per inquisitionem y per denuntiatem. El primero es la acusación que una persona puede hacer sobre fulano, pero con la condición de que él debe de cargar la pena si es que era inocente. Es decir, pocas personas hacían esto porque era un problema, ya que si el otro iba a recibir, por ejemplo, la pena de muerte, ahora, si es falso, yo debo de recibir la pena de muerte. En el segundo caso se refiere a la difamación que se le da a una persona. Entonces lo que hace la iglesia es empezar a investigar a ese individuo para ver si realmente es o no es un hereje. Y el tercero se refiere a los testigos, es decir, no solamente a una persona, sino varios testigos que se van y le llevan a fulano a la Inquisición. Y ellos confirman lo que dice fulano y así sucesivamente. En los tres casos es necesario que aquel que se le va a justiciar o denunciar debe de ser católico, o al menos bautizado católico. De lo contrario no se le puede ajusticiar. Quedaría solamente para el brazo secular, es decir, a la ley civil. Por lo general las personas se imaginan como si fuera que en los tres métodos simplemente se dice fulanito es culpable, se le condena y ya está. Y en los tres casos lo que ocurre es completamente lo contrario. De hecho, se debe de reunir una fuerte evidencia para poder acusarle a alguien. Y también, inclusive si fuera culpable, se le da la oportunidad de arrepentirse mucho antes incluso del juicio, haciendo, por ejemplo, peregrinaje o llevando la cruz, muchas cosas que se pueden hacer previamente para alivianar el cargo. Es el historiador francés Jean Guigut que dice que en aquel tiempo las corrupciones eran muy escasas, principalmente porque el currículum que tenía que tener el inquisidor era muy alto, muy difícil de encontrar a una persona que cumpla con todos esos estándares. Por ejemplo, está el caso de Fray Bernardo Guidonis, que juzgó a 930 personas, de las cuales 143 estuvieron obligadas a cargar una cruz, otros 9 a peregrinar y otros 307 a ir a la cárcel. Y de todo eso solamente 42 fueron entregados al brazo secular, es decir, para la condena máxima. Y recalco, en todo ese proceso siempre tuvieron la oportunidad de arrepentirse y retractarse de su creencia. Y todos los juzgados eran católicos. Si eran judíos, eran porque eran judíos bautizados católicos. Si eran protestantes, eran protestantes bautizados católicos. En general siempre es así. Si uno mira quién fue el enjuiciado, era un bautizado católico. No hay ninguno solo que no sea bautizado católico. Está también el ejemplo de Toulouse, en donde de 1309 a 1323, de las 636 personas, solamente uno fue llevado a condena. Y su condena fue simplemente el tormento, no fue la pena máxima. El historiador Christian, refiriéndose a la época de las brujas, donde 125.000 brujas fueron evaluadas, de las cuales 59 fueron condenadas y el resto fueron completamente libres, en comparación a las 150.000 condenadas en los reinos protestantes, donde su Inquisición no tenía un sistema metodológico que pudiéramos nosotros llamar justo. Y en la Inquisición siempre fueron juzgados todos, nunca fue una excepción. Por ejemplo, podemos encontrar a San Juan de la Cruz, San Ignacio Loyola, San José de Cupertina y Santa Teresa Ávila. Así que la Inquisición no hacía excepciones, le agarraba a todos. Y que yo sepa, ninguno de los santos que nombré, no por ir a la Inquisición, no fueron santos ni tampoco fueron condenados. Y si de repente alguien tira el tema de Juana de Arco, bueno, la Juana de Arco fue ajusticiada por los ingleses. Inquisición inglesa que, como dijimos, mató a más de 150.000 brujas enfrente a la católica, que mandó condenar, por decir así, porque es el brazo secular el que tiene la ley, la norma y la potestad para tal cosa, 59 de 125.000. Y es que también la Inquisición, siempre cuando evalúan la mayoría de las personas, lo hacen anacrónicamente, sin mirar el contexto de su tiempo, cómo vivían en ese momento, cuáles eran las situaciones diplomáticas, y lo hacen con un grave error. Irónicamente, es hoy en día más que nunca que tenemos la pena de muerte y la gran mayoría de las personas están a favor de la pena de muerte. Inclusive, disfrazan la eutanasia como un simple suicidio asistido. Antes el condenado tenía la oportunidad de arrepentirse, de retractarse, de cambiar. Hoy en día el condenado no tiene esa oportunidad, directamente se le da la pena máxima y muere. Así que si vamos a comparar la época medieval a la de hoy es mucho más drástica que en aquella época. Si te gustó, dale un like y déjame en los comentarios qué pensás sobre la Inquisición.